Amados hermanos y amigos míos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de martes, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy continuamos con la lectura del capítulo 16 del libro El deseado de todas las gentes, titulado En su templo, séptima parte. Este capítulo está basado en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan, capítulo 2, versículo 21. Los que habían huido del atrio del templo volvieron poco a poco, después de un tiempo. Habían dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos, pero sus rostros expresaban irresolución y timidez. Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que Él se cumplía las profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía en gran medida a los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La gente era comparativamente inocente. Había quedado impresionada por la autoridad divina de Jesús, pero consideraba suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la misión de Cristo como una innovación y ponían en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido y ahogaron las convicciones del Espíritu Santo. Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber visto en Jesús al ungido del Señor, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. Con una diferencia nacida de este temor, fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Jesús les había mostrado una señal al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar. Les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. Destruid este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte, la destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando esto. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del perturbador. Sin embargo, cuando desenmascaró ese designio suyo, no le comprendieron. Al interpretar sus palabras, las aplicaron solamente al templo de Jerusalén y con indignación exclamaron: 36 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Les parecía que Jesús había justificado su incredulidad y se confirmaron en su decisión de rechazarle.
Cristo no quería que sus palabras fuesen entendidas por judíos incrédulos, ni siquiera por sus discípulos en ese entonces. Sabía que serían torcidas por sus enemigos y que las volverían contra él. En ocasión de su juicio, iban a ser presentadas como acusación y en el Calvario les serían recordadas con escarnio. Pero él explicarlas ahora habría dado a sus discípulos un conocimiento de sus sufrimientos y les habría impuesto un pesar que no estaban capacitados para soportar. Una explicación habría revelado prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Ya habían entrado en una senda que iban a seguir constantemente hasta que le llevaron como un cordero al matadero. Amados oyentes, mañana continuaremos con la octava parte del capítulo en su templo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe, conservadla.